Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. 3:15, momentazo para estar aquí en una charla. Menos mal Esperamos. que las sillas son incómodas y no os vais a dormir. Si Si estamos en la estuviéramos en el auditorio, dicen, estos casposos de Accenture que nos van a contar. Nada, muchas gracias por la asistencia. Compañero Jesús Lara, ¿vale? Yo soy Abraham. Llevamos un montón de años trabajando en la empresa Accenture, pues más de 20 años. Y pertenecemos los dos a la práctica de Business Agility dentro de Accenture, que ahora veréis un poco en la charla, que en algunas cosas es como la aldea gala dentro de una gran consultora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, llevamos muchos años también trabajando con temas de agilidad, y vamos a ver un poco el por qué pensamos que esta charla puede ser interesante, ¿vale? Agile ya lo sabéis todos vosotros, se ha convertido en una palabra comodín, todo el mundo habla de Agile, todo el mundo sabe de Agile. Agile vale para todo, los clientes te la manejan y a veces tienes que entender un poco qué es lo que necesitan. Vas a un sitio y te piden Agile y luego resulta que cuando rascas hay más PMO, hay más otras cositas que no son tan ágiles, ¿no? Y entonces al final pues toca cualificar y toca ver un poco también nuestras personas, nuestro Scrum Master y los equipos en qué entorno están trabajando para que realmente aportemos valor, ¿vale? A veces pensamos que esto de Agile iba a ser la super solución a todo y, sin embargo, a veces los clientes se quejan justo de lo contrario. Oye, esto me está añadiendo complejidad, no entiendo bien, me pone roles nuevos, ayer era jefe de proyecto y yo soy product owner y no sé qué significa. Entonces, al final, todo eso el cliente lo percibe también con cierto de decir, oye, no sé en qué terreno me estoy moviendo. Al final, yo creo que todos tenemos claro que el objetivo es tener mejores resultados de negocio, que la empresa vaya mejor. Y que al final Agile debería ser solo una palanca. No queremos ser ágiles per se, no queremos ser los más Agile del mundo si luego la empresa quiebra o no funciona bien, ¿vale? Entonces también queríamos invitaros a la reflexión durante algunas de los mensajes que queremos dar de cuál es nuestro rol como agilistas, nuestro rol como Agile Coach o Scrum Master. No es implantar agilidad, es ayudar a la empresa a funcionar de otra manera, ¿vale? Y eso es un poco la reflexión que iremos dando durante la charla. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto muchas veces? Pues depende del cliente. Hay veces que en el cliente empiezas con un equipo de desarrollo donde te piden un Scrum Master o un rol de Product Owner, donde empiezas a intentar inculcar una nueva forma de trabajar. Hay otras veces que hay un sponsor fuerte, o la gente del equipo de dirección o un alto directivo de un área de negocio que te dices, yo quiero ser más ágil o quiero trabajar de una forma diferente. Tenemos tanto casos de éxito como de fracaso de uno o de otro. Y no decimos cuál es el mejor, sino el enfoque que estamos viendo en el paso de los años, en el viaje que hemos seguido, cuáles hemos visto que son las mejores prácticas para que esto que estamos haciendo, de transformar y cambiar una organización, sea mucho mejor y mucho más efectivo. ¿Qué ha pasado? Y aquí es, pues eso, como le pasaba antes a Alberto en otra charla, de contar la batalla de dónde venimos, ¿no? El negocio te dice, oye, yo quiero adaptarme mejor al mercado, el mercado cambia muy rápido y yo no soy capaz de adaptarme, ¿no? Va IT, te dice, venga, pues como el negocio me pide esto, vamos a intentar ser más ágiles. Ya se acabó esto del waterfall y vamos a intentar trabajar de otra manera, ¿no? Entonces decidimos trabajar en Scrum, ¿vale? También un poquito de contexto, tanto Jesús como yo venimos del área técnica, de background técnico, es decir, empezamos desarrollando, luego llevando equipos de desarrollo, como líder técnico, ahí ya te vas reconvirtiendo un poco como Scrum Master, ¿no? También para que veáis un poquito el camino que seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en las consultoras tenemos a nuestros comerciales, que hay mucha gente que es muy, muy buena y que vende muy bien, y luego hay otros que yo llamo el espabilado, ¿vale? El espabilado es ese que vende y luego te dice adiós, se pone así la corbata y desaparece, y ya no lo vuelves a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos encontramos en estos inicios, yo estoy hablando, en mi caso, 2010, por ahí, 2009, donde había un comercial nuestro que no tenía ni idea de Agile, que el cliente decía, yo quiero Agile, y decía, pues Agile, con H o sin H, sin H, venga, Agile. Y entonces llegaba y firmaba, te ponía un precio cerrado, alcance cerrado, etcétera, y luego llegaba el Scrum Master y decía, ¿hay Product Owner? No sabemos qué es eso.
¿aquí cómo vamos a trabajar? No, aquí el IT es el que quiere ser más ágil, pero aquí el cliente ni le ves el valor de esto que es, ¿no? O sea, nadie sabe de qué estamos hablando y un poco te encontrabas con eso, ¿no? Y al final pues se sufre porque los equipos de desarrollo hacen un delivery ágil en iteraciones, pero realmente estás en un contexto casi de waterfall. Al final el backlog lo preparas en fases de análisis, etcétera, y estás en la realidad que era un waterfall de libro casi, ¿no? Y Todo ya no que... solamente eso, sino que ese vendedor decía el Scrum Master, hasta luego, que yo ya he ganado. Ahora te las apañas tú. ¿Vale? Un poco... Iterando ese modelo, dijimos, oye, mira, tenemos que hacerlo de una forma diferente. Vamos a mejorarlo un poco. Oye, ¿por qué no voy yo que sé cómo se hace esto de Agile y cómo hay que venderlo, cómo deberíamos ofrecérselo al cliente para que realmente sepamos todas las cosas que necesitamos y no es solamente un tema de que yo te pongo un equipo, te monto, te doy un grupo de personas y tú no tienes que estar implicado? Entonces, vamos juntos, le explicamos al cliente lo que es y lo vendemos en un formato mejor, ¿vale? Que es un Times and Materials, donde hay un alcance inicial, que es ese Product Backlog con el que vamos a estar trabajando. Aquí estamos yendo hacia IT, ¿vale? Pero el tío de negocio dice, bueno, ¿y lo mío dónde está? ¿Dónde está el valor que me estáis aportando? ¿Dónde está lo que tenemos que realizar? De nuevo, al final, nuestro interlocutor en estos años, 2010, 2011, etcétera, casi siempre era IT. IT es el que te pedía trabajar de otra manera, ¿no? Y entonces, yo incluso me he encontrado con conversaciones en clientes donde la persona de IT te decía, no, tú con negocio no vas a hablar, tú dime a mí lo que pasa y ya hablo yo con negocio. Y digo, pero lo que pasa es que no hay product owner, o sea, es tan sencillo como eso, o sea, no podemos estar así, ¿no? De todo digamos, de esta mierda, por así decir, de proyectos, ¿qué pasa? Que luego cuando vas a medir, pues te encuentras lo que te encuentras. A nivel equipo, oye, si eres un Scrum Master organizado y funcionaba bien, pues por lo menos tenías tus métricas de equipo, oye, pues cómo entregamos por sprint, historia de usuario, etcétera, por lo menos intentabas esto, pero luego cuando ibas a hablar con tu comprador del proyecto, que era la persona de IT, te decía, no, es que yo como jefe de proyecto de IT, a mí lo que me están pidiendo es que seamos más ágiles. Entonces, a mí lo que tú entregues al negocio, o sea, digamos que yo lo que quiero es, estamos siendo más ágiles, estamos formando a la gente, tenemos equipos utilizando Scrum, y ¿utilizamos Jira o no utilizamos Jira? Y entonces, incluso en algún sitio te decían, y la gente va a las dailies, y la gente va a las reviews, y hacemos daily y hacemos reviews. Entonces, y encima luego todo eso te lo piden ponerlo en un dashboard, como si fuera algo interesante de soltar, ¿no? Y sobre todo va muy bien porque salimos todo en verde en el dashboard. No hay ningún problema. Somos ágiles y aportamos valor. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos al señor este, que es el primero que dijo, oye, no me puedo adaptar al mercado, yo no llego, a ver si alguien me ayuda, etcétera. Y este señor todavía sigue pidiendo ayuda, ¿no? Por así decir, pidiendo soluciones, ¿no? Venga, ahora te vamos a hacer caso. Ok. Venga, vente con nosotros. Ya vamos mejorando las cosas, ¿eh? Al final, poco a poco, vamos haciendo pasitos y incluimos a la gente de negocio. ¿Qué es lo que ocurre en muchos clientes? Es que el de negocio te dice, vale, yo voy a estar involucrado, pero no tengo tiempo. Yo no puedo hacer nada de esto. Entonces, se empiezan a incorporar nuevas figuras y nuevos agentes que en cada sitio lo queremos llamar y lo pintamos de una forma diferente, como Proxy Product Owner, Business Analyst, enlace o enganche con negocio, que al final tienen una labor más administrativa y de trabajo junto con el equipo. Pero bueno, al menos ya estamos teniendo un concepto donde tenemos un backlog común y que es visible para todo el mundo, ¿vale? Y además tenemos una serie de acuerdos y métricas que establecemos entre todos para ver cómo estamos funcionando, si realmente esto está funcionando correctamente. Yo creo que en este modelo, muchos de los que hemos estado trabajando en ámbito de agilidad y demás, hemos estado a lo mejor unos años trabajando en esto. Luego dijimos, oye, además, la parte más de dinero, de los contratos, es lo que habría que mejorar. Porque, vale, ahora trabajamos con negocio, tenemos al tío que se llama Product Owner, pero realmente lo que pasa es que, y lo vemos en las compañías grandes, el negocio le dice a IT, quiero hacer esto. Entonces le da un presupuesto y al final estás trabajando con un presupuesto de IT. ¿Vale? Aunque luego tengas un tío ya de negocio como Product Owner, etcétera. Oye, que a lo mejor nosotros hemos tenido mucha mala suerte y hemos trabajado así. A lo mejor los demás, porque a veces vienes a alguna charla de la CAS y parece que llevan desde los 90 trabajando con equipos verticales, perfectos, etcétera. Pero bueno, al final nosotros es un poco lo que nos encontramos. Oye, puedes encontrar buenos Product Owner, pero realmente hay digamos, ciertas rigideces, ¿vale? ¿Las rigideces de dónde vienen?
Oye, pues al final hay un presupuesto, entonces te ajustas al presupuesto y entonces tienes que estar con tema de contracting, de decir, venga, pues estamos unos meses y luego cuando acabamos vemos lo que ha quedado en el backlog y hacemos otro contrato, no sé qué. Al final eso no es un modelo en el cual realmente estés haciendo piña con el negocio y trabajes bien con el negocio, ¿no? Entonces al final pues viene este modelo de, oye, hay que rotar de proyecto a producto para hacer más, pues eso, producto que evoluciona y no proyectos que al final termina un proyecto, se te va el equipo. Luego, a los 2 meses, quieres contratar otro proyecto y el equipo está en otro sitio. Entonces, al final, el conocimiento se pierde, etcétera. No hay estabilidad en los equipos. Entonces, al final, vale, tenemos claro que como siguiente paso, la parte de la derecha es lo que nos puede ayudar. Pero realmente, para conseguir eso de la derecha, entonces ya sí que necesitas empezar a mirar hacia arriba. Empezar a mirar a la dirección. Porque tienes que evitar silos, si quieres productos que tocan varias áreas del negocio de la compañía, tienes que romper esos silos, que el budget sea compartido, que las personas estén en los proyectos más prioritarios y poder sacar, que luego ya sabéis cómo funcionan, pues cada uno tiene su chiringuito, cada uno tiene sus personas, yo no lo accedo, esto es mío, es que esté muy bueno, ya, pero muy bueno poner en el sitio que más dinero da la empresa, no, pero es que es mío. Entonces me queda aquí conmigo porque a mí me soluciona los problemas, ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, al final nosotros llegamos al punto este de Business Agility, ¿vale? Súper bonita el concepto, súper de marketing, ¿no? Esto de Business Agility mola mucho. Y yo, verdad, que y aquí también hago un pequeño inciso, que me estoy yendo también contento de esta CAS porque creo que muchas de las charlas, o por lo menos mi sensación personal, es que hay varias charlas de OKR, de Lean Portfolio Management, de estrategia, etcétera, que van en este sentido. Es decir, que a lo mejor estamos adoptando o llegando a cierto nivel de madurez en la agilidad donde somos capaces de ir a la estrategia como agilistas, ¿vale? Cuando yo pues, me he tirado muchos años yendo al producto, a mejorar los productos, ayudar al product owner a priorizar y a estar con él ahí de la mano, intentar hacerlo lo mejor posible, pero te encontrabas con problemas que no estaban en el ámbito ni siquiera del product owner. Y entonces o los equipos decían, es que necesito otro entorno de testing para hacer las pruebas y hacer validaciones y hacer no sé qué. Y no, por esto el producto me decía, yo no tengo entornos. O sea, al final es todo el de IT. Al final, ¿qué pasa? Que no había una estrategia, no había un apoyo, no había una sponsorización potente desde arriba, ¿vale? Igual que nosotros, en nuestra empresa, y supongo en todas las consultoras, tenemos al espabilado este que vendía proyectos de una manera. También es verdad que tenemos la ventaja, entre comillas, de que tenemos gente potente arriba que es capaz de hablar con su homólogo de las consultoras de los clientes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el approach que estamos intentando ir ahora a los clientes? Es decir, oye, si realmente quiero hacer una transformación en tu organización, si realmente quieres cambiar la forma ya no solamente de trabajo, de cómo estás aportando valor, de cómo vas a ser una mejor empresa o cómo quieres mejorar como organizaciones, voy a hablar con quien tiene que tomar las decisiones y con quien me pueda apoyar en esa toma de decisiones. Es decir, vamos a ir a ese comité de dirección, a esos C-level, para trabajar con ellos. Trabajar con ellos en eso que queremos trabajar, que es a estar con ellos en la definición de la estrategia, en ayudarles en ese camino, en esa transición, para que realmente tengan una estrategia exitosa. Y eso también implica tener conversaciones interesantes y conversaciones seguramente difíciles en torno a qué es valor, ¿vale? Que para mí es, como se suele decir, el elefante en la habitación en las organizaciones. O sea, al final, yo siempre muchas veces trabajando con Product Owner, foco en priorización y al final llegabas enseguida a la conversación de, vale, pero priorizar, ¿en base a qué? ¿En base a qué priorizo? Te decía el Product Owner que antes de ayer era jefe de proyecto. ¿En base a qué priorizo yo? Pues en base al valor de cada historia de usuario. Y decía, ¿yo cómo sé qué valor aporta a mi empresa esta historia de usuario? Entonces hay que definir dimensiones ya, pero esas dimensiones, ¿de dónde las saco? Porque claro, no era fácil en ese punto de un level product owner enganchar. Ahora ya con OKR, con otro tipo de framework, etcétera, sí que tenemos esas, digamos, estamos entrando ahí. Pero en cierto momento no era fácil. Al final el product owner priorizaba sobre lo que decía su jefe, el que más gritaba, como decíamos, el hypo, que es el que más paga. Y no, se ha comentado en alguna charla y lo hemos estado escuchando a lo largo de estas sesiones. Es decir, oye, el que está haciendo la operativa al final tiene que saber hacia dónde tiene que dirigirse, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque si no, al final está completamente ciego y puede estar haciendo cosas que vayan en contra de esa propia estrategia. Una cosa que a nosotros nos ha funcionado muy bien
es hacer unos workshops con la parte directiva, es decir, los responsables de las áreas de negocio, sobre todo. Es decir, no ir ya a IT, sino decirle al tío de IT, no, llévame con tus áreas de negocio, queremos trabajar con ellos, queremos explicarles no qué es Agile desde el punto de vista de framework, de metodología, que si safe, que si tal, no, sino hablar de agilidad, de cómo vamos a hacer o qué mecanismos hay dentro de las prácticas ágiles para que tu empresa funcione mejor. Y explicándoselo, pues igual que les puedes hacer un workshop basado en Kanban, pues hemos hablado en otras charlas de métricas de flujo, etcétera. Explicar esos conceptos, pero hablando o intentando estar más pegados al negocio, más pegados a hablar de números, que al final un C-Level es números, cómo vamos, tendencias, eso es un poco lo que entienden. Y le da igual que por debajo el equipo haga Scrum o haga Kanban o qué esté haciendo. Lo que quiero es un poco que le ayudemos a tener el control de la transformación, realmente, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Que nosotros trabajábamos en los que hemos visto en las slides anteriores, era la caja esta naranja. Estábamos haciendo delivery ágil, se podía hacer muy bien incluso, pero no estábamos hablando del resto de cosas que hay alrededor para que ese delivery ágil sea, digamos, muy productivo. No puede ser que al final tú le pongas todo el foco a los equipos de delivery, toda la presión, etcétera, cuando a lo mejor la priorización es mala y entregan mucho porque es un equipo técnico muy bueno, pero sin embargo luego no genera tanto valor, porque las fases previas en el upstream de esa empresa no están funcionando bien las cosas. Eso es un poco el foco que nosotros buscamos con estos workshops con los directivos. Y que no se engañe nadie. A los C-Level y a los directivos les encanta jugar y participar en este tipo de cosas. Es difícil, porque es muy difícil con las agendas que tienen, el poder juntarlos a todos. Pero el poder que tiene, el poder tener a todo ese grupo de personas durante una mañana o durante un día entero, el tiempo que nos puedan brindar para poder centrarse en lo que es realmente importante para su organización, es la clave de que luego todo esto tenga éxito. Al final necesitamos ese liderazgo. Eso es una cosa que todos tenemos claro, ¿vale? Solamente si generamos el ecosistema correcto podremos hacer que los equipos ágiles realmente sean equipos de producto, end-to-end, un poco lo que estábamos diciendo antes, que queríamos buscar, ¿vale? Necesitamos un liderazgo, no quiere decir que sea el Agile Coach, o sea, esto no va de... El liderazgo de los propios owners del negocio genera un entorno que permita a los equipos funcionar, ¿vale? Y esto es una cosa que quizás hay organizaciones ahora que están más cerca de esto, pero la realidad es que hace unos años esto era muy difícil. Era muy difícil generar este ecosistema donde los equipos ágiles tuvieran empoderamiento, tuvieran autonomía, fueran capaces de hablar con negocio, tener ese end-to-end, esa verticalidad. Es una cosa que no era sencillo de lograr, ¿vale? Hablando con los sponsors correctos, obtenemos esto. Y esto también tiene otra ventaja enorme, y es que cuando haya bloqueos, si el sponsor, el liderazgo, entiende de qué va esto de agilidad, los desbloqueos van a ser mucho más rápidos. Porque sabemos que al final el líder no es tonto. Si gana dinero con esto, en el sentido de que la empresa va mejor, te va a liberar los impedimentos más rápido que si viene uno quejándose de que no tiene no sé qué. Y el líder no lo entiende. El otro punto importante es hablar de valor. Hablar un poco de las preguntas importantes. Igual que decíamos hace unas cuantas slides, oye, pues no quiero medir cuánta gente hace Scrum, cuánta gente hace no sé qué y cuántos tickets salen, pues tampoco quiero ponerme aquí que si tenemos tanta gente formada en Safe, que si tenemos tanta gente formada en no sé qué, que si tenemos tantas reuniones de sincronización y de dependencias o tenemos 17 Product Owners formados, ¿vale? Porque al final eso son métricas que son vanidosas si no somos capaces de trasladarlo al negocio, a que el negocio mejore, ¿vale? Entonces, al final lo que decimos, oye, ¿cómo definimos valor? ¿Cómo se definen las iniciativas? ¿Cómo estamos un poco midiendo el éxito? ¿Qué es éxito en cada una de las unidades de negocio? ¿Cómo decidimos si una iniciativa es más prioritaria que otra? ¿Qué mecanismos utilizamos para gestionarlo? ¿Con un Lean Portfolio Management, Agile Portfolio Management? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos que algo nos va a aportar más valor o va a tener mayor retorno de inversión? Todas esas preguntas que al final, a veces, aunque parece demasiado obvio por el propio negocio y por el funcionamiento intrínseco, pero es necesario pararse a pensar y hacerlas. Y aquí también nosotros, como agilistas, como un Agile Coach que va a una organización, también debería plantearse cuál es el rol que queremos jugar,
¿vale? De nuevo, no quiero ser el agilista que tiene el Jira súper ordenado y que ha hecho muchos training. Yo lo que quiero es decir, oye, ¿soy capaz de habilitar esta organización para funcionar mejor? Y al final que la organización diga, sí, pues mira, el indicador o la tendencia es que desde que estamos trabajando de otra manera distinta, con un mindset distinto, los resultados del negocio son distintos. Esta compañía tiene una ventaja competitiva porque se adapta mejor al mercado. Eso es el punto que tenemos que lograr. Al final, Business Agility o agilidad empresarial va de eso, ¿vale? Y aquí también, siendo un poco disruptivos, yo me acuerdo en un banco que se empezó a hacer que los equipos técnicos, o por lo menos en los contratos, estaba el pago no por Time and Material, en un modelo de contratos ágiles en Time and Material, sino un modelo en el que pago por entregas, es decir, pago por valor. Si entregabas una feature, te la pagaban. Si no entregabas una feature, no te pagaban, ¿vale? Entonces aquí la pregunta sería, yendo un poco más allá, ¿seríamos capaces el rol de Agile Coach de asociarnos a un pago por valor? ¿Seríamos capaces de lograr ese compromiso? Esto es una pregunta disruptiva, ya lo sé, porque al final no depende todo de ti. Tú, la primera respuesta que tienes, siendo conservador, es, si estuviera en mi mano transformar la organización, que me pusieran al lado del CEO y digo, mira, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, pues a lo mejor me podría comprometer, pero si no, no. Que es lo que pasaba un poco con esos contratos que yo he visto en algún banco, en el que dices, vale, yo me puedo comprometer a eso, pero si el producto no hace su trabajo, ¿qué pasa? O sea, si el equipo no entrega una feature porque el producto no hace su trabajo, ¿qué pasa? Es que el producto no tiene que estar metido ahí, ¿no? Entonces aquí, pero al final la reflexión un poco es, como Agile Coach, debemos asociarnos a los resultados del negocio. Es nuestro cliente, al fin y al cabo. No podemos ir a un resultado de transformación ágil. No es transformación ágil, es que la empresa genere mejor negocio, ¿vale? Da igual que hayas mucha agilidad o poca agilidad. A lo mejor es con menos agilidad generamos mejor. Con poquitas prácticas, pero más simples, generamos más negocio. Al final, volvemos un poco a esas preguntas poderosas que hacemos con los responsables de los negocios, de focalizar en valor, ¿vale? Valor, está claro que es un concepto difícil, que hay que trabajar mucho. Como decíamos en las charlas de OKRs, se ve un poco cómo se manejan esos indicadores. Y al final también tiene distintas dimensiones, nosotros por lo menos trabajamos distintas dimensiones, porque realmente puede haber muchos habilitadores. Si tú trabajas con equipos de Data Analytics, pues a lo mejor el valor no está en la primera derivada, está en generar servicios para que luego terceros consuman esas APIs o consuman esos servicios y puedan generar valor real a los clientes, ¿vale? Bueno, nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en una compañía de telecomunicaciones donde estamos ayudando a un equipo de ingenieros a montar las torres 5G hace 3 o 4 años. Entonces, al final, eso era un servicio para que luego hubiera 5G, íbamos provincia a provincia y esos servicios iban abriendo, cada vez que estaba una torreta se iban activando servicios y se probaban, etcétera. Y era un modelo de decir, vamos a probar aquí, si funciona, nos lo llevamos, si no funciona, paramos. Al final, era un modelo muy iterativo e incremental, pero estábamos montando torres 5G. Entonces, al final, el valor no está en el día 1. No, porque montes una torre y la tengas ahí puesta, eso no pasa nada. Tienes que luego montar todos los servicios que somos capaces de tener para utilizar una tecnología con mejores prestaciones, ¿vale? Entonces, la derivada del valor no está quizás siempre en el día 1, pero el caso es que hay que entenderlo. Ahora hay que entender qué dimensiones vamos a... Al final, cuando ahora le decimos a un product owner, es que ahora para priorizar sí que tienes un scoring, tienes un modelo. Tienes que tener tu matriz de decisión y decir, mira, pues esta feature aporta más en esta dimensión, una dimensión de eficiencia, una dimensión de ganar más clientes digitales, una dimensión de no sé qué, de no sé cuánto, de crecimiento. Hay que definir esas dimensiones. O habilitadores que vamos a tener que me permitirán luego hacer otras iniciativas, otros elementos que me permitirán llegar a ese nuevo valor que quiero recibir o al que quiero llegar. Al final... ahora veréis en la siguiente slide un poco los workshops que hacemos, pero al final lo que buscamos es definir qué es valor, y valor puede ser, digamos, a nivel organización va a estar clara cuáles son las dimensiones clave, pero luego por debajo cada unidad tendrá que definir qué es valor para esa unidad. Pues no es lo mismo marketing que IT, no es lo mismo IT que riesgos, compras, legal, etcétera, ¿vale? Hay unidades que tendrán más peso, otras menos. Y también podremos ver dónde estamos, si luego la parte de inversión está asociada con la parte de valor. Es decir, a lo mejor está cayendo más dinero en ciertas áreas que luego vemos que no son las que más valor aportan. O tenemos oportunidades potenciales que no somos capaces de sacarles partido
porque tenemos el dinero derivado en otras cosas, ¿vale? Lo principal en esta parte, cuando estamos en esa fase de definición, es muchas veces el darse cuenta, que las organizaciones se den cuenta de cosas que están haciendo y que llevan haciendo mucho tiempo, que son un desperdicio y que se han hecho porque alguien tenía el presupuesto para hacerlo y se ha hecho siempre, o porque nadie sabía exactamente lo que se estaba realizando, a qué se estaba dedicando el dinero. Entonces, en esta fase de definición, hacemos que la organización sea consciente de muchas de las problemas y penurias que tenía y de cosas que estaba realizando, que habrá muchas que habrá que seguir manteniendo y que habrá que seguir realizando porque son las que me permiten tener mi negocio en marcha, pero habrá otras que a lo mejor no son necesarias. Y aunque dentro de la organización cada uno tire un poco para su lado y tengamos esos silos que hemos hablado siempre, es cuando tú les juntas en una habitación, les ayudas a ver y entender y que cada uno explique el trabajo que se está realizando, para qué valor va a estar aportando esa iniciativa, ese producto en el que se está trabajando, y además esa iniciativa afecta a el incremento del valor o a los objetivos estratégicos que tenemos en la empresa, ningún directivo va a decir que no se apueste por esa iniciativa o que esa iniciativa no es más prioritaria que otra que a lo mejor recaería más de su área y que le permitiría brillar más dentro de la organización. Al final, igual que teníamos antes estos workshops que hacemos para explicar en un nivel de directivo qué es Agile, qué es lo que se utiliza, etcétera, qué es lo que te interesa saber para tener conversaciones y no, pues luego en estos workshops que hacemos de la parte de realización de valor, lo que buscamos es esto. Aquí luego el método que utilicemos por dentro para trabajar con los equipos, que sea OKRs, que sea cómo definimos los leading indicators, etcétera, digamos que eso es importante, pero no es el foco. El foco es tener a los dos directores en la misma sala y decir, venga, vamos a definir qué es valor, vamos a definir cómo queremos crecer, en qué ámbitos queremos crecer. Habrá cosas que sean más BAU, que sea, oye, pues tenemos que mantener aquí los clientes, tenemos que mantener las ventas, tenemos que mantener el margen, tenemos que mantener no sé qué. Pero a lo mejor luego tenemos temas más disruptivos. Oye, ¿qué pasa si nos metemos aquí? Oye, pues a lo mejor es una inversión que en cierto modo no es muy grande, pero nos permite abrir una cuota a un nicho de mercado o entrar en un sitio donde no estábamos, ¿no? Entonces, al final, esas son las conversaciones que buscamos, ¿vale? Crecimiento, al final, el run, que es el BAU, pues sabe lo que te cuesta. La idea es automatizar, optimizar y, como decía Jesús, evitar el desperdicio en la parte del BAU para ir cogiendo recursos, cogiendo inversión, cogiendo, al final, el tiempo de las personas para ir a Grow o ir a Innovate. ¿Vale? Entonces, un poco balancear, buscar la eficiencia en la parte que tenemos que hacer sí o sí, lo que es levantar la persiana por las mañanas y luego a partir de ahí ir buscar cómo podemos generar más valor para nuestros clientes o mejores servicios o más eficiencia. ¿Vale? Y al final es un poco por decir, oye, en estos workshops, igual, pues aquí no estamos hablando, aquí en uno de los últimos que hemos hecho para un banco eran con un modelo con Kaizen. O sea, cogíamos Kaizen, hacíamos una validación de proceso, veíamos el end-to-end, que además Alberto esta mañana hablaba como el tema de los value stream, era de ese estilo. O sea, cogemos el value stream, vemos en qué tenemos desperdicio, cómo vamos a sacar eficiencias y de ahí sacamos las iniciativas que nos permiten ahorrar costes, dar mejor servicio, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí, oye, si ahorro costes por un sitio, pues tengo dinero para meterlo en otro. Una vez que tenemos esa definición de lo que entendemos por valor o que la compañía entiende por valor, lo que hay que ver es cómo vamos a ver todas las cosas que vamos a realizar en torno a ese valor, a esa estrategia que queremos realizar, es cómo vamos a poder medir el impacto que estamos teniendo, cómo vamos a asegurar que las iniciativas, el trabajo que vamos a realizar, impacta realmente en esa estrategia. Entonces, tenemos que establecer una serie de mecanismos, de métricas, KPIs, que nos permitan determinar que vamos por el buen camino y que en caso de que no vayamos por el buen camino podamos pivotar y podamos dedicar esos recursos, ese dinero que estamos invirtiendo a otras iniciativas porque veamos que lo que pretendíamos hacer no funciona o no era lo que esperábamos. Al final, la parte de identificar los leading indicators, las métricas clave, es la base que luego va a permitir a las personas que están trabajando como Product Manager o como Product Owner a responder a esa pregunta que decíamos antes. Yo, ¿en base a qué priorizo?
¿vale? Si tú tienes unos indicadores claros y eres capaz de mapear una feature y decir, esta feature se está yendo contra este resultado o contra este indicador, entonces sí que puedo coger y ver la tendencia y decir, mira, cada vez que yo implanto en producción y voy poniendo funcionalidad, pues sí, aquí las métricas me dicen que al final estoy volviendo y estoy recuperando el... Vale, vamos bien de tiempo. Y que al final estás haciendo un modelo data-driven, que es una cosa que también manejamos ahora mucho desde estos últimos años para un poco lograr cerrar el círculo. No puede haber una empresa que busque agilidad empresarial si no es una empresa que utilice los datos y no sensaciones, ¿vale? Que al final antes era el jefe que más gritaba, ese es el que se va el gato al agua. Sin embargo, ahora tenemos que hacerlo en base a datos, ¿vale? Y al final estos indicadores clave, yo también estuvimos antes de verano en un workshop en Philips, que era un tema de logística, era un tema de manufactura, porque era de equipamiento médico. Y al final, el hecho de reflejar que esos indicadores pues tenían un impacto en los consumidores, que al final es la persona que está en un hospital y que al final esos equipamientos tienen que estar en su sitio, tienen que tener sus revisiones, etcétera. Puedes añadirle funcionalidades por software. Al final, estaba viendo que el impacto del indicador no es solamente un impacto económico, es un impacto en múltiples dimensiones, ¿vale? La imagen de marca, la fiabilidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, no todo es la parte, porque si antes fuera a ganar dinero, pues al final podría venir otro que lo hace mejor que tú, con menos coste y te deja fuera, ¿vale? Pero tienes muchas más variables, la experiencia del usuario, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, es poner todas esas variables en una costelera y que los product owners sean capaces de tener, esto es difícil, pero lo más claro posible, cómo tienen que priorizar, ¿vale? Cuando le pedimos a un product owner que le mandamos al curso y luego estamos con él en el día a día, en el proyecto, le decimos, no, tú como product owner tienes que tener la visión del producto, tienes que priorizar, tienes que no sé qué. Pero claro, hay que darle a ese product owner las herramientas, desde arriba me refiero, que por eso es un poco el objetivo de la charla, desde arriba, el sponsor y el acompañamiento, de decir, no, te vamos a ayudar a que tú seas capaz de priorizar y de tener esa línea de visión de producto asociado a la estrategia que tenemos como compañía, ¿vale? Eso es un poco lo que se busca. Luego, lo que tendremos que hacer es, una vez que tenemos eso establecido, es trabajar con la organización para ver qué iniciativas o qué elementos vamos a desarrollar para poder llegar a ese objetivo, que luego mediremos con esas métricas que hemos establecido. Y una vez que tengamos priorizadas esas iniciativas que van alineadas con la estrategia y con los objetivos que tenemos como organización, vamos a empezar a dotar y a capacitar esas iniciativas para que realmente puedan llevarse a cabo. ¿Capacitar en qué sentido? Pues capacitarlas tecnológicamente, de personas. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es que si tengo iniciativas que son las que más valor me van a aportar, tendré que hacer que la mejor gente que tengo dentro de la casa trabaje para hacerlas realidad. Porque si tengo las mejores iniciativas con las mejores personas, la probabilidad de éxito de las mismas será muy grande. Y con esto enganchamos un poco con lo que hablábamos al principio de la charla. Si tienes equipos ágiles o pretendes tener equipos ágiles que realmente no tienen esa, digamos, sponsorización y apoyo desde la dirección, que no están bien definida la estrategia y que realmente eso no ha calado hacia abajo, es muy difícil que esos equipos ágiles realmente tengan la autonomía y el empoderamiento para trabajar como un equipo end-to-end, de producto, etcétera, ¿vale? Sin embargo, si trabajas con el comité de dirección, defines la estrategia, defines los indicadores, dotas a esos equipos del presupuesto, y ese presupuesto, como decía Jesús, es tecnología, personas, etcétera, adecuados, entonces sí que podemos decir, oye, sí, ahora sí que podemos de verdad crear equipos ágiles. Crear equipos ágiles bien hechos, con su product owner, que sabe cómo tiene que tirar, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos un poco los pasos y poder decirle al equipo, sí, ahora sí que tienes la autonomía para tirar, porque realmente por encima sabes por dónde estamos tirando. Y que además sabe que su voz va a ser escuchada, es decir, que cuando tengan un impedimento, desde la parte más baja a la parte más alta de la organización, van a intentar desbloquearlo, porque están trabajando en una de las iniciativas que es prioritaria para la organización. Además de eso, el tema es que cuando no tenían esa sponsorización de la parte alta de la organización del comité ejecutivo, llega un momento en el que ese equipo se queda copado, no puede hacer más. Y llega un momento en el que no puede crecer. Y si intentas escalarlo, al final colapsa.
Ok, al final, el resumen es una buena estrategia para ayudar a la empresa a conseguir este mantra de Business Agility. Nos ayuda realmente y es diferencial para poder tener equipos empoderados y realmente trabajar en agilidad, ¿vale? Ese es el mensaje 1. Y para mí el mensaje 2, más allá de la frase chula esta de que, oye, pues antes las empresas grandes se comían a las pequeñas, ahora la empresa que es capaz de moverse rápido, aprender rápido, adecuarse, la tecnología está accesible, open source, cloud, etcétera, cualquier empresa pequeña puede realmente desarrollar una tecnología puntera y con esa tecnología puntera comerse al mercado, aunque hay una empresa grande con mucho más dinero por detrás. Lo que pasa es que la empresa grande aguantará más años porque tiene inercia, pero realmente le están comiendo la tostada y hay 1000 ejemplos que sabéis de empresas pequeñas que triunfan, ¿vale? Pero, y aquí finalizamos, en 2018 tuvimos la ocasión, Jesús y yo, de formarnos con Lisa Atkins, que si algunos la conoceréis y otros no, autora del libro de Coaching Agile Teams. Y Lisa en 2018 hizo la keynote de la CAS con esta frase, ¿vale? Sois los líderes o somos los líderes que se estábamos esperando, ¿vale? Y hablaba, en cierta manera, porque luego tuvimos ocasión de hacer cursos con ella y tal cuando estuvo en España, de que la agilidad empresarial era la ventaja competitiva de las empresas y que iba a marcar la diferencia entre quién iba a sobrevivir y quién no, ¿vale? Entonces, bueno... Y yo creo que ahí está en nuestra mano, nosotros como expertos agilistas, gente que está, agentes del cambio, Agile Coach, Scrum Master y demás, el hacer esto realidad y realmente ayudar a la organización y a las organizaciones a que sean mejores. Ya finalizando, pues eso, os invitamos a que lideréis el cambio y que no nos quedemos ahí como nos pasaba en las primeras slides, escondidos debajo del comercial, debajo del tío de IT, sino que seamos capaces de liderar, porque al final vamos a ayudar a esos Scrum Master que vienen detrás, que siguen con los equipos, que les gusta la parte técnica y demás. Vamos a ayudarles si nosotros o algunos de nosotros nos movemos a la parte estratégica y ayudamos a las organizaciones a definir mejor la estrategia que queremos hacer. Pues muchísimas gracias. Hola, buenas. Yo no he trabajado bajo un modelo de contrato por entrega por Future, pero sí por puntos de historia y encima el producto no era del cliente, entonces el ambiente es un poco tóxico. Pero también entiendo el punto de vista del cliente en el que a lo mejor los argumentos que has dado para no elegir ese tipo de contrato en el Time for Materials, él también tiene ese riesgo, en el cual te está pagando sin saber si le vas a entregar el valor en cada uno de los sprints. ¿Habéis probado o tenéis en mente probar alguna solución en términos de contrato más imaginativa, fuera más allá del fixed price o por future, por time and materials? A ver, yo creo que si me dejas, Dale, a ver, Accenture tiene muchísimos proyectos, tiene multitud de clientes y tenemos multitud de tipos de contratos. En la parte de contratación ágil, ¿vale? Es verdad que el más cómodo y el que, entre comillas, menos riesgos genera sería un Time and Materials, sobre todo para el consultor. Porque al final es, si yo me aseguro que te voy a poner a las mejores personas o voy a intentar ponerte a las mejores personas para poder llegar a esos logros. Tenemos experiencias, de hecho, el anterior cliente con el que estuve trabajando, un e-commerce del sector retail, empezamos como un Time and Material y luego rotamos a un contrato de entrega por valor. Establecimos para el equipo cuál era la entrega de valor que tenía que haber por sprint o la que se presumía que podía conseguirse por sprint, y Accenture cobraba en función de si entregaba valor o no entregaba valor. Entonces, ya me aseguro yo de intentar poner las mejores personas para que haya valor y establecer los mecanismos para intentar impedir los riesgos que me pueden hacer no entregar valor. Entonces, asumiendo de que tengo que tener independencia, poder ser completamente autónomo para poder hacer las cosas. Y que tú también eres una parte implicada, porque tú eres también el primer beneficiado de tener ese valores. De nada te sirve que yo no te esté entregando valor, ¿vale? Así también, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Es tener como un fish scope, ¿vale? De lo que queremos entregar. El cliente también sabe lo que va a pagar aproximadamente, ¿vale? Porque hay una horquilla de más o menos X
features que te puede entregar y sabe lo que va a gastar y lo que puede entregar. La ventaja que tiene ese modelo es que de cara a cuando los product owners, los chief product owners, los epic owners y demás están planificando, están haciendo los roadmap a futuro, si tú sabes lo que se están entregando los equipos y lo que son capaces de poder entregar, te permite hacer esa planificación, te permite hacer esa estructuración. Y eso es una gran ventaja competitiva, tener esa información. Yo iba a decir que tampoco nos hagamos trampas con el tema del pago por valor. Es decir, pago por valor son palabras mayores, bajo mi punto de vista. Es decir, no es lo mismo pago por feature, que es yo te entrego una feature y te la pago, y entonces esa feature puede no impactar al negocio, pero eso ya es tu problema en tu cliente, que es lo que estamos hablando aquí, y ya el product owner dice, oye, es verdad que la feature hace lo que le piden, y entonces a este equipo hay que pagarle, pero resulta que luego la feature no aporta valor, ¿vale? Para mí, pago por valor es el top. Es decir, realmente estoy pagando a la empresa, al equipo ágil, por aportar valor a mi negocio. Y eso me parece un contrato complicado de hacer, pero que se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en Meliá Hoteles hemos hecho un proyecto en el cual era cambio en la web, en la reserva, en la app, etcétera, y campaña de marketing. Y el contrato que se firmó era un contrato value-based, no asociado a la entrega del equipo ágil, sino, oye, si yo lanzo campañas y tú recibes más clientes en tus hoteles, repartimos beneficios. Eso es pago por valor puro. Pero es verdad que son contratos complejos, o sea, que ya no depende solo del PO, del product owner, sino que al final es para mí es un modelo que mola, es decir, es un partnership entre consultora y cliente. Los dos se pelean porque los dos, si ganan más pasta, si vienen más alemanes a España y vienen más a los hoteles, todos ganamos dinero. El que hace el producto y la cadena hotelera en este caso. Entonces, sí que hemos hecho proyectos de ese estilo, pero es verdad que son proyectos que no los pegamos al rendimiento de un equipo ágil en sí. Lo hacemos un poco más a nivel de qué queremos lograr como producto. Pero sí que es interesante. A mí me parece un modelo interesante y a explorar.